cuestión de volver a nuestro local. No sabemos, la idea es volver el domingo que viene, no sabemos si vamos a poder, si no es el que viene será el siguiente, pero pronto volveremos a estar con los demás hermanos que no pueden estar aquí en este tiempo con nosotros y disfrutar de ese tiempo y esa comunión como iglesia. Y yo quiero compartiros sobre algo que estoy viviendo en mi vida, porque estoy en un momento en el que estoy revisando lo que ha sido mi vida, mi relación con el Señor desde que Cristo me rescató hasta el día de hoy, ¿no? Y estoy tratando de encontrar momentos importantes en este tiempo, ¿no? Tratar de recordar momentos en los que Él me corregía, Dios me corregía, en los momentos en los que Dios me tocaba, momentos en los que Dios me hablaba. Necesito recuperar estos momentos porque estoy tratando de revisar todas estas etapas de mi vida porque quiero quitar las carencias actuales, quiero que Dios me ayude a eliminar mis errores actuales porque lo que quiero es avivar la relación que tengo con Dios. ¿Sabes? Pienso en todo esto, ¿no? Y creo que necesito avivar esta relación que tengo con Dios. Todas las relaciones, sobre todo las relaciones de amor, se tienen que revisar. Y, ¿sabes? Hay muchas parejas, muchos matrimonios que dicen, no, nos hemos separado, nos hemos divorciado porque se nos acabó el amor. Esto es una frase muy manida, que viene muy bien para justificar algo. Pero el amor no se acaba. De todas las cosas el amor permanece para siempre, sobre todo el amor de Dios. Y, ¿sabes? Yo estoy en un momento en el que anhelo vivir en la relación de amor con Dios de una forma más fresca. Y estoy pensando en esto, ¿no? Y creo que todos los cristianos debemos revisar si la relación que tenemos con Dios está lo suficientemente viva en nuestro día a día. Es importante esto. Creo que a veces no estamos viviendo cada día de una forma muy básica en nuestras situaciones. Y, ¿sabes? Van pasando los años, a veces pasan el tiempo y lo que en un momento fue el primer amor ha pasado a ser una relación de costumbre y de hábitos y de confianza y en conocimiento. Pero, ¿sabes? A veces esto lo que hace es que hay relación, pero no hay el amor que tiene que haber en la relación. ¿Me explico? Y, ¿sabes? Anhelo un avivamiento en mi vida. Anhelo oír la voz de mi amado, la voz de Cristo. Anhelo esto en mi corazón. Y estoy tratando de hacer todo lo posible para mantener mi parte viva en cuanto a esta relación con Dios, porque Dios siempre hace su parte. Él no ha dejado de amarme, no ha dejado de cuidarme, no ha dejado de mostrarme misericordia, no ha dejado de mostrar fidelidad. Por lo tanto, soy yo el que tiene que avivar el fuego de esta relación. Y necesito oír a Dios, es una de las cosas que está pegando más fuerte en mi vida estos días, en este tiempo. Señor, necesito oír la voz de mi amado, como dicen Cantares. Y no quiere decir que Dios no nos esté hablando, no estoy tratando de decir esto, Dios nos está hablando. El domingo, en la reunión que tuvimos, Dios nos habló, yo escucho los devocionales
os oigo vuestros testimonios y Dios nos enriquece y nos sigue hablando. Pero estoy yendo a algo, la palabra de Dios sigue hablando, la palabra de Dios todos sabemos que la palabra de Dios es viva, quiere decir que es actual, que está hablándonos, es eficaz, es cortante, y Dios sigue hablándonos, pero estoy refiriéndome a algo más personal de cada uno de nosotros, de mí hablo, de mi relación más personal, más íntima, en la cual, al margen de todo lo que escucho, necesito oír la voz de Dios a mi vida. Lo necesito, ¿no? Y, ¿sabes? Hace poco Juan envió tenemos un grupo para poder comunicarnos cosas aquí de liderazgo, y Juan envió una foto de Elías el martes, una foto de Elías Tepper, en la cual aparece una pregunta suya, creo que en una reunión que era, ¿es posible que preguntaba Elías, ¿es posible que esta pandemia esté abriendo un nuevo día para la iglesia? Es una pregunta que él estaba haciendo, y me imagino su respuesta. No lo pone, solo pone la pregunta. Yo me imagino su respuesta, claro que sí. Pero, ¿sabes? Yo, en mi corazón, lo que yo respondí fue, necesitamos saber qué es lo que Dios nos está hablando individualmente a cada uno de nosotros. Esto fue el martes. El jueves recibí un mensaje también de un gran hombre de Dios, de Roberto Evans, y en una predicación, y él compartía y predicaba lo que Dios le estaba hablando, le había hablado en este tiempo, lo que es el tiempo de pandemia, lo que Dios le había hablado, y lo compartía. Y vivimos de esto. Pero es que esto lo que hace es tener en mí más celo, porque digo, Señor, y que yo quiero saber que me estás hablando a mí personalmente sobre esto, y porque no estoy escuchándote. Yo necesito oír a Dios. Señor, ¿qué es lo que hay en este tiempo? En la pandemia, lo que va a venir después para mi vida, para Betel, Mallorca, para mis hermanos. ¿Qué visión hay? Necesito encontrar esto, ¿no? Y recibo con gusto todas estas mensajes. Por supuesto que ni siquiera quiero ponerme a la altura ni de Elías, no tengo ni punto de comparación, ni de Elías ni de Roberto Evans, pero en mi pequeñez quiero que Dios me hable, a mí personalmente. Y, ¿saben? Creo que para oír la voz de Dios, y quiero compartiros unas cosas, hay dos o tres cosas que debemos hacer, ¿no? Por un lado, es importante tener la actitud correcta para poder escuchar la voz de Dios. Y en Juan 7, vamos a leer ¿sabes? Ahora me estaba acordando de cuando Samuel, el profeta Samuel, estaba de joven, estaba de niño, o estaba en el templo, y él estaba allí, y de repente escuchó que le llamaban, ¿no? Y él escuchaba que alguien le llamaba, ¿y qué hacía? Iba a Elí, a decirle, ¿me has llamado? Y así fue 2 o 3 veces, hasta que Elí le dijo cómo tenía que hacer o qué tenía que decir, ¿no? Y creo que debemos aprender a oír o a ver qué es lo que necesitamos para oír la voz de Dios. Y en Juan 7, versículo 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, aquí Jesús estaba vinculando el hacer su voluntad con el escuchar su voz, con escuchar lo que Él decía, y si realmente lo que Él decía era la palabra de Dios. Él estaba diciendo esto, el que quiere hacer mi voluntad, oye mi doctrina, conocerá la doctrina que es de Dios y sabrá si yo, lo que yo digo,
lo hablo por mi propia cuenta. Lógicamente él estaba vinculando el querer hacer la voluntad de Dios a poder escuchar lo que Dios decía. Si leemos un poco después, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, ¿quién había enviado a Jesús? Dios. Por lo tanto, él estaba diciendo, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a oír que mis palabras son las palabras que vienen de Dios. Y ¿sabes? Lo primero que hemos de tener es esta actitud correcta de decir, Señor, es que, vale, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero oír tu voz para hacer tu voluntad. Porque si no tenemos esta actitud de querer oír para escuchar su voz, para hacer su voluntad, pues lógicamente no vale. Dios no nos va a hablar. Y el querer escuchar, el querer saber y conocer, hacer la voluntad de Dios, está implicado y vinculado a morir a nuestra voluntad. Y no es que decir, Dios nos ha dado un libre albedrío y nos ha dado la capacidad, se trata de decir, bueno, Señor, no como yo quiero, sino como tú lo dices. Señor, no como a mí me gusta, sino como tú quieres. No como yo pienso, sino como tú piensas. Y esto es el fundamental, el tener esta actitud de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, porque quiero hacer tu voluntad, háblame. Y si estás dispuesto de verdad a esto, Dios te va a hablar. Y si no estás interesado en hacer la voluntad de Dios, pues no oirás claramente la voz de Dios. ¿Por qué habría Dios de hablar a alguien que no está interesado en hacer su voluntad? Para nada, ¿no? Es sumamente importante tener esta actitud. ¿Cómo va a hablar Dios a alguien que no tiene intención de oír? Porque esto es la segunda parte. Es cuántas veces dice Jesús en su palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Y es muy significativo. Dice, mira, vamos a leer un texto en Lucas. Señor, ayúdame, si bendice tu palabra. Ayúdame, Señor. En Lucas 9, versículo 44, fíjate qué importante es el tener oídos de verdad para oír. ¿No? Es la segunda parte. Es fundamental para poder escuchar a Dios. Dice en Lucas 9, 44, dice, iba Jesús con sus discípulos, dice, y maravillándose todos, en el 43, todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Jesús dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Fíjate, ¿no? Él está diciendo, en medio de todo el éxtasis que vivía, de las grandes cosas que hacía, y le dice a su discípulo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque ¿de qué vale tener oídos si no oímos? No podemos escuchar. Y fíjate lo que les pasaba, dice que ellos, los discípulos, mas ellos no entendían estas palabras. ¿El qué no entendían? Que Jesús iba a ser entregado a los hombres, que iba a ser apresado. ¿Esto no lo entendían? Dice que estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre estas palabras, sobre esas palabras. A ver, ¿qué es? ¿Por qué estaban veladas? ¿O qué es lo que hacía que estuvieran veladas estas palabras? Posiblemente todo lo que venían viviendo y todo lo que estaban presenciando. Todos los milagros que estaban teniendo en la presencia de Jesús. Todas las grandes maravillas que vivían y que la gente se maravillaba del grupo que ellos iban. Recordemos que Él les dio poder para ir por ahí echando demonios, sanando enfermos. ¿Recordáis esta parte, no? Y ellos estaban tan metidos en lo temporal, en lo inmediato, que aunque oyeron esto, de que Jesús iba a ser entregado, sin embargo, no escucharon, no entendieron.
Es más, dice que tampoco quisieron preguntar. No quisieron preguntarle a Jesús, Señor, ¿por qué dices esto? Parece ser, puede ser que, me llama la atención que, por ejemplo, cuando las parábolas del sembrador, sí que le preguntaron a Jesús, Señor, explícanos la parábola. Y él le dijo, es que vosotros no entendéis. Pero sí le preguntaban, pero aquí no quisieron preguntarle, porque no querían oír que iban a quitarle al maestro, que se iba a acabar el chollo de comer, multiplicar panes y peces, o de vivir las grandezas. No querían preguntarle para no recibir una respuesta que no les apetecía escuchar, que no les gustaba escuchar. No querían oír. Sus oídos los mantenían cerrados. Y, ¿sabes? Es importante que entendamos que hay una diferencia entre oír y escuchar. Escuchar viene de la raíz, viene de la palabra del latín auscultare. ¿Sabes lo que es auscultar? Cuando el médico se pone aquí y tal, y se acerca y te lo pone, respire. Y él está de una forma más detallada, con mucha más atención, quiere escuchar lo que está pasando en tu corazón, en tus pulmones. Y escuchar tiene una connotación mucho más allá que oír, porque nosotros a veces estamos aquí en medio del ruido y estás ahí y a lo mejor estás escuchando, oyes algo y dices, un momento, callar, escucha, ¿no habéis hecho esto? ¿Por qué? Porque necesitamos parar el ruido y ir al detalle, escuchar. Y sabes, debemos buscar, escuchar de verdad, de una forma personal, lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí, no en la diversidad de mensajes, no en la diversidad de palabras, en lo que Dios te está hablando a tu corazón. Escuchemos, prestemos atención, escudriñemos. Seamos como los de Berea, dice que cogían la palabra, leían y cuando recibían la palabra la escudriñaban. Le ponían una atención increíble para de verdad descubrir y ver que no había engaño, que era entender todo el significado. Y esto implica de verdad el esfuerzo en esto, ¿sabes? En Apocalipsis, en los capítulos, no vayáis, en los capítulos 2 y 3, en todos los mensajes que da la palabra de Dios a las iglesias, en todos los mensajes, en todos acaba diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué estaba diciendo? Mira, has perdido el primer amor. Tengo contra ti que has perdido el primer amor. Y entonces le daba una palabra de corrección a la iglesia. Y acababa diciéndole en el mensaje, el que tenga oídos para oír, oiga, de una forma especial. A otros hablaban, a otros le decía, tus obras, tengo que decirte que tus obras no son perfectas. Y todo eran palabras de corrección, de enseñanza. Y acaba diciendo el que tiene oídos para oír, oiga. Y ¿sabes? A veces no queremos escuchar la voz de Dios porque Dios viene a confrontarnos con actitudes que tenemos que no son correctas. Dios viene y nos habla de pensamientos que no son correctos. Dios viene a decirnos cosas que en verdad nos guía, nos quiere guiar por sendas que no son las que nos gustan. La voz de Dios viene a redarguirnos, la voz del Espíritu Santo viene a sacar de nuestras vidas realmente las direcciones erróneas o las decisiones erróneas que tomamos.
Y el Señor viene a esto con su voz, su palabra. Hay que querer oír la voz de Dios. Hay que estar dispuesto a decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Y estoy dispuesto a escuchar y estoy dispuesto a obedecer. Porque si no, ¿de qué sirve? Si no hay el compromiso de decir, Señor, háblame porque te escucho y porque quiero hacer tu voluntad, estoy dispuesto a obedecer. ¿De qué nos sirve que nos digan y nos hablen? Señor, yo quiero hacer tu voluntad, muéstrame, dime. Pero a lo mejor el Señor te está hablando y tú estás... Es que no es esto lo que yo quiero, porque yo lo que quiero son otra serie de cosas y quiero que Dios me revele. Pero a lo mejor Dios te está hablando y tú no quieres, tus planes son otros y tus situaciones son otras donde nos queremos meter. Y Dios te está diciendo a veces, no, cambia, esta dirección no, esta decisión es errónea. ¿Estás dispuesto a escuchar y a obedecer la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te dé la vuelta a tu vida? ¿Quieres oír la voz de Dios, la voz del amado? Es importante pensar esto. Dicen en Jeremías 23. ¿Me estoy explicando? Sí. Jeremías 23. En el versículo 29 dice, esto es palabra, dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Dios, y como martillo que quebranta la piedra? A veces la palabra de Dios, Jeremías 23, 29, a veces la palabra de Dios viene como un fuego a nosotros que nos aviva, nos llena, nos inunda y nuestra respuesta es, Señor, a donde tú quieras. O viene y quema las cosas y nos enciende para arder para Él. Pero a veces tiene que venir con un martillo pilón y dar y golpear para romper todos nuestros esquemas, romper todos nuestros muros, nuestros sentimientos. Necesitamos que su palabra venga a corregir y a avivar nuestras vidas. Porque tiene que venir en dos maneras, en quebrantar y en encender. Necesitamos esto. Y, ¿sabes? Amós, el profeta Amós dice, porque es importante saber esto. En Amós 3 dice, versículo 7, porque no hará nada Dios el Señor, no hará nada Yahvé el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no quiere hacer nada sin revelárnoslo a sus siervos, a los que están en comunión con Él, a los que quieren hacer su voluntad. Dice que no quiere hacer nada, no hará nada sin revelarlo a sus siervos. Y hay gente que está escuchando la voz de Dios, hay gente que está dándonos mensajes directos de Dios, que Dios les ha dado a ellos. Pero Dios sigue queriendo revelar sus planes y sus palabras a cada uno de nosotros. Somos de sus siervos, de los que escuchan lo que Dios quiere revelarnos. Necesitamos revelación de Dios. Necesitamos visión de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra obra, para todo. Necesitamos que Dios, Señor, cuenta conmigo, Señor, revélame tus cosas. Lo quiero, deseo esto, lo necesito en mi vida. Si no hay visión, estamos perdidos, morimos sin visión. Señor, trae tu revelación a nosotros, oh Dios. Gracias por querer hacerlo.
Gracias por querer traer esto a nuestras vidas. Y Juan 10, termino con este versículo. Juan 10. Versículo 27. Gracias. Gracias, mi Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, las ovejas del Señor. ¿Hay ovejas aquí de Cristo? Aquí. Dice que ellos oyen. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo sé, yo las conozco. ¿Por qué? Porque me siguen. Me siguen. Y va el pastor y van sus ovejas. Y van detrás y va el pastor y oímos la voz del pastor. ¿Sabes? Jesús es el buen pastor. Él entra cuando una vez que ha recogido sus ovejas y las mete al redil y las mete al establo, él coge y pasa por allí, mira, hay alguna dañada, hay alguna que tal, si oye algún ¿cómo se dice lo de las ovejas? A veces, alguna balada, cuando bala alguna oveja, y a lo mejor tal, se acerca, ¿qué pasa? Jesús es el buen pastor. Somos ovejas de Dios, somos ovejas y tenemos que oír su voz. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y esto pasa por buscar momentos de tranquilidad, momentos donde uno sale del bullicio y se pone a meditar y a hablar con el Señor a solas, a leer su palabra. Pasa cuando tú estás de verdad buscando estar en comunión con Dios. Necesitamos de verdad escuchar la voz de Dios. Señor, necesito oír la voz del amado. Esto es lo que quería compartiros esta mañana. Si no oímos la voz de Dios, no tenemos dirección. Si no escuchamos el corazón de Dios, no conocemos sus planes. Si no seguimos a Cristo, estamos perdidos. Estamos perdidos. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú todavía quieres hablarnos. Tú quieres todavía, Señor, enseñarnos. Necesitamos de ti, Señor. Señor, necesitamos tu voz hablando a nuestros corazones, Señor. Dirigiéndonos, Señor, aunque sea sitios de que no nos gusta o por situaciones que nos molesta dejar, Señor, háblanos, Señor. Porque tu voz, Señor, traía sanidad a las personas. Porque tu voz, Señor, creó el universo. Porque tu voz levantó de la muerte a Lázaro y a la hija de Jairo y a tantos. Señor, tu voz nos vivifica, tu voz nos sana, tu voz nos endereza. Dios mío, ayúdanos a tener un corazón sensible para ti. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, que nuestra sensibilidad esté en oír. Confiamos en ti y esperamos en ti, Padre. Gracias por este tiempo aquí, Señor. Cuida a mis hermanos, cuida a las ovejas, el rebaño, Señor. Háblalas.